El otro grupo de sellado de juntas tóricas es el llamado sellado dinámico, que significa que el O-ring está cambiando de posición dentro de su alojamiento, desplazándose tanto a la izquierda como a la derecha según cambie la dirección de la presión. Está trabajando con cambio permanente, de ahí viene el nombre de sellado dinámico, en este caso para movimiento axial y oscilante. En el sellado dinámico hablemos un poco más de cómo llegar a establecer las dimensiones del repuesto de la junta tórica. Para ello necesitamos tener datos precisos del alojamiento y con ellos se establece su dimensión consultando los datos o comparando en la tabla como se muestra en la imagen. Por ejemplo, si el alojamiento tendría una profundidad T 2.2 milímetros y con una tolerancia de más o menos 0.5 y el ancho del alojamiento tendría una medida de 2.9, entonces por tabla diría que la sección o el diámetro de sección del O-ring sería de 2.5 milímetros. Esta es una muestra de cómo llegar a esta dimensión que solamente sería posible midiendo la cavidad o el alojamiento, donde hay que obtener cuál es el valor de la profundidad del alojamiento o la altura T y luego medir la anchura B1 y con ello finalmente se logra esta dimensión. Dentro del sellado dinámico también habría el caso de junta tórica para movimiento rotativo. No es muy común, pero se da típicamente en las válvulas o en los cartuchos de las válvulas de alguno de los tipos. Ahora voy a aprovechar para hablar un poco más de cómo llegar a las dimensiones de pedido del repuesto de la junta tórica o del O-ring. Se necesitan dos datos principales que son el diámetro de sección D sub 2 y el diámetro interior de la junta tórica. El diámetro interior se establece a partir del eje o del vástago, en este caso como se ve en la imagen, que sería el diámetro D sub 5 con tolerancia F7. Esa medida se obtendría midiendo y esa medida debe corresponder al diámetro interior del O-ring. El segundo dato D sub 2, como ya lo había indicado, lo voy a recalcar, es midiendo la altura T o profundidad del alojamiento más el ancho del alojamiento, en este caso B1 según la imagen, y conociendo esos dos datos se va a la tabla y se establece el diámetro de sección D sub 2. Esas son las dos dimensiones que obligatoriamente tenemos que establecer a partir del alojamiento. Y por eso que estamos viendo todos los casos, tanto para sellado estático como para sellado dinámico, donde para cada caso hay una tabla correspondiente. No se recomienda sacar medidas de la junta tórica dañada, gastada o deformada, sino todas las dimensiones que van a servir de referencia son las del alojamiento. Y los diámetros, ya sea del eje, del alojamiento, según sea el caso. Luego se contrastan las tablas y finalmente se define estas dos dimensiones principales. Como repito, el diámetro interior D sub 1 y el diámetro de sección D sub 2. También debo recalcar que debemos definir en qué sistema está aplicado el sello tórico u O-ring. Se hace referencia, por ejemplo, en esta diapositiva, la aplicación en un sistema neumático. La anterior diapositiva estaba referido a sistema hidráulico. De acuerdo al sistema, entonces también existen las condiciones propias que van a variar, va a hacer que varíen las dimensiones del alojamiento y para ello existen las tablas correspondientes. Concluyo indicando que debemos identificar claramente las condiciones de funcionamiento del sello tórico, que puede ser estático o dinámico, más la deformación que puede ser radial, axial, triangular, trapezoidal o lo último que es muy especial, que es sin deformación, llamado sellado flotante. Entonces, todas estas condiciones debemos definir para luego ir a la tabla correspondiente y establecer, como ya lo mencioné, las dos dimensiones principales para el pedido del repuesto, que son el D sub 1 y el D sub 2. Según el ejemplo anterior, en un sistema hidráulico que se vio, ahora lo veamos en este sistema neumático. Como ustedes verán, la altura o profundidad del alojamiento es 2.3, que es diferente al caso anterior, y una anchura de alojamiento B1 de 2.8, que también es diferente para el caso anterior, que era hidráulico. Sin embargo, es el mismo
tamaño de sección del O-ring, que sería 2.5. Este es un caso por mencionar, pero hay muchos más. Es importante entonces medir bien el alojamiento, saber en qué condiciones trabaja el sello para establecer con precisión cuál es el diámetro interior y el diámetro de sección de la junta tórica para pedir el repuesto o mandar a preparar en casos excepcionales. Se muestra un caso de sellado flotante propio de los sistemas neumáticos o exclusivamente de los sistemas neumáticos donde no hay deformación y es propio de cuando el sello estaría trabajando en un sistema de alta velocidad. La flotación es para disminuir considerablemente la fuerza de fricción. Con ello se reduciría la acumulación de temperatura y el sistema podría trabajar sin dificultad en alta velocidad.